Así dijo el Señor: Paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: No andaremos. Jeremías 6:16. Bienvenidos. Bien, pues estaremos entonces estudiando la carta a Filadelfia, aunque ya la semana pasada habíamos considerado un poco, pero pues tuvimos algunos fallos técnicos, estuvo por ahí mal el internet, también el audio estuvo un poco mal, y entonces vamos a considerar nuevamente prácticamente desde el principio esta carta a la iglesia en Filadelfia. Acompáñenme por favor a Apocalipsis capítulo 3. Vamos a leer del verso 7 al 13 y después vamos a ir considerando algunos versos y tratando de entender qué es lo que está diciendo el Señor Jesús a esta iglesia y qué podemos aprender de ello, ¿sí? Apocalipsis 3 del 7 al 13 dice lo siguiente: escriba al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, lo que dice al principio, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esta expresión que usa aquí el Señor Jesús, el que tiene la llave de David, está haciendo una alusión o una referencia a lo que está en Isaías capítulo 22, verso 22. Vamos allá por favor para que podamos entender un poquito más claro por qué dice el Señor Jesús eso, por qué dice que Él tiene la llave de David y cierra y ninguno abre, y abre y ninguno cierra. Y vamos a encontrar esta referencia en Isaías 22, 22, donde dice lo siguiente: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Aquí está hablando, el profeta Isaías está hablando acerca de Eliakim, hijo de Hilcías, dice al principio, y dice que esa llave da a entender que la tenía un hombre que se llamaba Sebna, era un escriba, y la llave que le es quitada se le da en ese sentido a Eliakim. Ambos, estos dos hombres, tanto Sebna como Eliakim, eran mayordomos, es decir, de alguna forma trabajaban en el reino que estaba establecido en aquel tiempo. Uno era escriba, en el caso de Sebna era escriba, y en el caso de Eliakim era tesorero, dice al principio, dice en el verso 15, es al revés: Jehová de los ejércitos dice así: entra a este tesorero, a Sebna el mayordomo. Está diciendo que entre al tesorero, a Sebna el mayordomo, y después dice más adelante también que en aquel día, verso 20, llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías. Entonces la autoridad que tenía Sebna se le iba a hacer pasada a Eliakim, hijo de Hilcías. Les decía que los dos son mayordomos. Mayordomo viene de una palabra en latín que lo que da a entender es el mayor de la casa. Son dos palabras, mayor y domo, y lo que da a entender es que es el mayor o uno de los mayores en una casa. En este caso, en el reino, hablando del reino terrenal que estaba establecido en aquel tiempo. Y entonces lo que podemos entender a esta referencia es que la autoridad que tenía Sebna se le iba a dar a Eliakim para que él pudiera tener la autoridad en la casa de David o en el reino de David. Pero el Señor Jesús, al hacer esta referencia, cuando dice yo soy el que tiene la llave de David y cierra y ninguno abre, y abre y ninguno cierra, lo que está diciendo es que realmente es él quien tiene la autoridad sobre el reino de David, que fue prometido para permanecer para siempre, que hoy entendemos que es un reino tanto terrenal
como celestial. Entonces, cuando el Señor Jesús dice, yo soy el que tiene la llave de David y cierra y ninguno abre, y abre y ninguno cierra, lo que nos da a entender es que Él tiene toda la autoridad sobre el reino de Dios, sobre el reino de los cielos. Entonces, eso se lo dice a esta iglesia. Regresemos, por favor, a Apocalipsis capítulo 3 para que vayamos entendiendo un poquito más lo que dice aquí. Dice Apocalipsis 3, verso 7. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Vuelvo a decirlo, esto significa que el Señor Jesús tiene todo el poder y la autoridad del reino de Dios. No hay nadie que pueda abrir el reino de Dios, o no hay nadie que pueda cerrar el reino de Dios, sino Él. Es el Señor Jesús el que tiene ese poder y esa autoridad. Ahorita vamos a ver un pasaje que nos va a dejar todavía un poquito más claro esto, pero voy a leer lo que dice el verso 8. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Está conectando lo que acaba de decir con que yo abro y nadie cierra. Eso nos da a entender también que el Señor Jesús tiene poder y autoridad. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Podría tener la autoridad para abrir la puerta, pero quizás si viene alguien más poderoso la podría cerrar. Por otra parte, podría tener el poder para hacerlo, pero si no tiene la autoridad no le sería permitido abrir esa puerta. Lo que el Señor Jesús nos enseña, lo que está implícito en este pasaje, es que Él tiene el poder y la autoridad para abrir y el poder para hacer que permanezca abierta, o la autoridad para cerrar y el poder para que esa puerta permanezca cerrada. Si me acompañan, por favor, ahora a Marcos capítulo 20. A Mateo, capítulo 28. Marcos, sí es Marcos, discúlpenme, Marcos. Vamos a ver lo que dice Marcos, o más bien el Señor Jesús en Marcos. Vamos a ver este pasaje donde el Señor Jesús habla de esa autoridad que le es dada. Y dice, no, discúlpenme, sí es Mateo, disculpen, Mateo. Vamos a Mateo capítulo 28. Yo creo que ya hemos leído o escuchado este pasaje anteriormente. Mateo capítulo 28. A partir del verso 18 dice lo siguiente: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vuelvo a leer el 18, dice el Señor Jesús. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué significa potestad? Significa que Él tiene todo el poder o la autoridad legal. Eso es una de las maneras en que nosotros encontramos la definición en un diccionario. En otras palabras, el Señor Jesús estaría diciendo: yo tengo la autoridad legal tanto en el cielo como en la tierra, y con esa autoridad es que yo los mando a hacer discípulos a todas las naciones. Si pudiésemos comparar esta expresión del Señor Jesús con lo que dice en Apocalipsis, les diría: yo les abro la puerta para que vayan y hagan discípulos, y nadie puede cerrar esa puerta. Tan real es esta situación que esto que acabamos de leer fue dicho hace cerca de 2000 años, y hasta el día de hoy se sigue predicando el evangelio, se sigue haciendo discípulos, se siguen cumpliendo estas palabras. Entonces es una puerta que el Señor Jesús abrió y nadie ha podido cerrar. Ahí vemos cómo de esta manera se cumple que Él abrió una puerta y nadie la puede cerrar. Entonces, lo que nos da a entender esa expresión de que Él tiene la llave de David y cierra y ninguno abre, y abre y ninguno cierra, es que Él tiene el poder y la autoridad para hacer como Él quiera. Y en este pasaje de Mateo lo vemos un poco más claro, ¿no? Toda potestad, todo el dominio, toda la autoridad legal me fue dada tanto en el cielo como en la tierra. Dice: por tanto, es decir, a consecuencia de esto, como yo tengo esa autoridad, entonces yo los envío a que ustedes hagan discípulos. Y en Apocalipsis 3 que estamos leyendo, después le dice el Señor Jesús: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Esta puerta abierta, comentábamos la semana pasada que podemos entenderlo de dos maneras.
Una es que se refiere al servicio que uno le puede ofrecer al Señor Jesús, pues el apóstol Pablo en diferentes ocasiones dice: se me ha abierto una puerta, me fue abierta una puerta para predicar en Éfeso, para predicar a los gentiles. Entonces el apóstol Pablo utiliza esta expresión de que se ha abierto una puerta, dando a entender que tiene la oportunidad de servir, ya sea en Éfeso, en Corinto, en Galacia, en fin, en alguno de esos lugares donde el apóstol Pablo estuvo predicando. Puede ser que se refiera a eso cuando dice: yo he abierto una puerta delante de ti, si lo comparamos con el texto que acabamos de leer en Mateo, cuando dice: por tanto, id y predicad, es decir, está abierta la oportunidad, la posibilidad o la puerta para que ustedes vayan y prediquen, o para que me sirvan, podríamos entenderlo así. Pero también podemos entenderlo de la manera que viene hablando arriba, cuando habla de la llave de David, que se refiere al reino de los cielos. Como decirles: yo les he abierto la puerta al reino de los cielos y nadie podrá impedir que ustedes entren en el reino de los cielos, siempre y cuando, ¿qué suceda? Vean lo que dice después en el verso 8. Dice: la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esa puerta que el Señor Jesús abrió, hablando en este sentido del reino de los cielos, para que tú y yo podamos entrar al reino de los cielos, nadie la puede cerrar, siempre y cuando también tú y yo permanezcamos obedientes a la palabra de Dios y no neguemos el nombre del Señor Jesús, es decir, no neguemos que Él es nuestro Señor, no de una manera literal, es decir, no es que con nuestra boca lo digamos, sino con nuestros hechos. Por una parte podemos decir: yo creo en Cristo, pero comportarme de una manera que niegue el nombre del Señor Jesús. Yo puedo decir que creo en el Señor, pero en ser un ladrón, o tal vez ser mentiroso, o cosas como esas, es decir, que en mi vida haya un continuo pecado. Entonces, por más que yo diga que creo en el Señor Jesús, de una manera estoy negando su nombre, es decir, estoy negando sus obras, sus hechos, que se supone tendrían que verse reflejados en mi vida. Entonces, dice ahí que Él ha abierto esa puerta, y si tú y yo permanecemos obedeciendo su palabra y no negando su nombre, entonces no hay manera que esa puerta se cierre y que no tengamos acceso. Y es muy interesante que diga: aunque tienes poca fuerza. La semana pasada mencionábamos que posiblemente se refería a que la iglesia era pequeña en número, que no era una iglesia muy grande, pero también si lo tomamos un poco más personal o un poco más en lo individual, podemos pensar que se refiere a que como humanos somos débiles. En nuestra humanidad no tenemos cómo entrar al reino de los cielos. Como humanos no podíamos nosotros acceder al reino de los cielos, pero sí con la obra del Señor Jesucristo en nuestra vida, pues Él abrió esa puerta cuando murió en la cruz y cuando derramó su sangre por nosotros y nos ofrece el perdón de pecados. Entonces la puerta fue abierta no por nosotros, sino porque Él abrió esa puerta, y a lo que nosotros nos corresponde es obedecer, aunque ciertamente como humanos somos débiles, pero si Él nos ayuda, si Él hace que esa puerta permanezca abierta, entonces tú y yo podremos obedecer y podremos no negar su nombre, sino realmente reflejar que el Señor Jesucristo está en nuestra vida. Eso es parte del fruto que tú y yo debemos de dar. No, el fruto, cuando habla la Biblia de por sus frutos los conoceréis, ya lo he mencionado antes, no se refiere a los milagros, a las señales, porque habrá gente que pueda tener ese tipo de manifestaciones en su vida, haciendo milagros, haciendo señales, y no necesariamente quiere decir que estén bien delante de Dios. Recordemos que el Señor Jesús dice: en aquel día muchos me dirán: Señor, no en tu nombre echamos fuera demonios, no hablamos nuevas lenguas y cosas así. Y después dice: pero yo les diré, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces el fruto que se espera que tú y yo demos es que nuestra vida sea transformada por medio de la palabra de Dios, que es parte de lo que menciona la Biblia en Gálatas cuando habla del fruto del Espíritu, que en nuestra vida haya amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, entre otras cosas que pueden reflejar que el Señor Jesucristo está transformando nuestra vida, ¿no? Entonces, este verso que dice aquí: he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Dice: porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hemos permanecido en obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Después dice en el verso 9: he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Es un poquito difícil decir con seguridad a qué se refiere con la sinagoga de Satanás, porque la Biblia no nos da muchos datos o muchas referencias de donde podamos nosotros tomar
para asegurar a qué se refiere, pero lo que sí es un hecho es que eran enemigos de los cristianos, eran gente que perseguía a los cristianos de alguna manera, y entonces el Señor Jesús les dice: yo haré que ellos vengan y se postren delante de ti, no como en una manera de adoración, sino como de reconocimiento o de humillación, para que la gente vea que realmente Dios está con nosotros. Hoy la gente niega muchas veces que Dios exista, que el Señor Jesús haya sido real, es decir, piensan que fue un ser mitológico como algunos de los dioses griegos o cosas así. Entonces piensan que fue solamente quizá un buen hombre, pero niegan que haya sido Dios, y con ello entonces demeritan nuestra fe, haciéndonos ver como tontos, como ridículos, que creemos en un hombre débil que murió en una cruz, y de alguna manera quieren hacer esa imagen del Señor Jesús, ¿no? Incluso el Papa ha mencionado que la crucifixión fue la derrota de Dios. Imagínense qué declaración tan triste y además también tan terrible, ¿no? Hablar del fracaso de Dios. Jamás, nunca Dios ha fracasado ni fracasará, y eso, bueno, ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero lo que nosotros, aunque el mundo hoy niegue que el Señor Jesús está con nosotros, llegará un momento en el que tendrán que reconocer ciertamente que Él está con nosotros. Y vean lo que dice al final de este verso, del verso 9: y reconozcan que yo te he amado. No solamente que está con nosotros, sino que además nos ama, que Él está con su iglesia, a la cual ama, no solo como un conjunto en general, sino en lo individual, a ti y a mí, porque vean que dice, es interesante que dice: reconozcan que yo te he amado. Está hablando en lo individual, no dice que yo los he amado, aunque también sería algo pues lindo, no le quitaría ningún poder, pero es todavía más de resaltar que dice que yo te he amado, hablando en lo individual, es decir, a ti, a mí. El Señor Jesús nos ha amado, y en algún momento la gente va a reconocer eso, va a tener que reconocer que ciertamente lo que predicamos es verdad, que la Biblia es verdad, que todo lo que ahí está escrito es verdad, que el Señor Jesucristo realmente es el Hijo de Dios y que por amor a nosotros se entregó en esa cruz. En algún momento lo van a reconocer, ¿sí? Y después vamos a unir esto que acaba de decir el Señor Jesús, para que reconozcan que yo te he amado, con lo que leímos un poco antes cuando dice que has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. El hecho de que nosotros guardemos la palabra del Señor Jesús y no neguemos su nombre es una expresión de amor de nosotros hacia Él. A veces como seres humanos comparamos el amor que nosotros sentimos hacia una persona y queremos compararlo con el amor que debemos sentir a Dios. Es decir, que nosotros cuando vemos a la persona que amamos, tal vez, como se dice coloquialmente, sentimos mariposas en el estómago y se nos suben los colores y cosas así. Pero el amor que nosotros le tenemos a Dios no necesariamente se tiene que ver reflejado así. No porque una persona pase al frente y llore o se postre o se ría o no sé qué cosas haga, eso no necesariamente está expresando el amor que le tiene a Dios. Una de las mayores expresiones de nuestro amor a Dios es obedecerlo. Si me acompañan, por favor, vamos a Juan capítulo 14 para que veamos por qué les menciono esto. El Señor Jesús lo deja muy claro cómo se expresa el amor a Dios. Juan capítulo 14, y vamos a leer algunos versos salteados. Vamos a leer primero el verso 15. Está hablando el Señor Jesús y vean lo que dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. No dice: si me amáis, vas a sentir mariposas en el estómago; si me amáis, te vas a poner a llorar; si me amáis, vas a saltar de gusto, que puede ser que se dé. No estoy descalificando ninguna de esas reacciones, pero aquí el Señor Jesús lo deja muy claro: si me amas, si realmente me amas, la reacción natural va a ser que guardes mis mandamientos. Ahí es donde nosotros expresamos el amor a nuestro Dios. Todo lo demás que pueda ser una expresión externa, es decir, lo que les comentaba, el llorar, el saltar de alegría, el sentir algo en nuestro estómago, muchas veces depende más del carácter o la personalidad de cada quien. No todos reaccionamos de igual manera ante la persona a la que nosotros amamos. Hace unos días vi un video donde comúnmente pasa con soldados, supongo de Estados Unidos, que tienen que ir a hacer su servicio, y entiendo que se van a veces hasta por años, y entonces hicieron una recopilación de estos videos donde los soldados vuelven a su hogar y se encuentran ya sea con su esposa, con sus hijos o incluso con sus padres,
Y puede uno ver en ese pequeño video que ha de durar 2 o 3 minutos, pasan tal vez unas 10 o 15 escenas donde los soldados vuelven y entonces se reencuentran con sus familiares, y ahí se da uno cuenta cómo es que cada uno reacciona de diferente manera. Hay personas que se quedan así como en shock, no se mueven, no dicen nada, otras personas se ponen a llorar, otros corren y abrazan a su familiar. No es que el que se quedó callado y no dijo nada, no es que aquel que lloró o aquel que corrió ame más o menos a su ser querido, simplemente son diferentes reacciones. Lo mismo pasa contigo y conmigo. La expresión externa de nuestro amor hacia Dios es diferente, pero en lo que sí todos debemos coincidir es en la obediencia que nosotros le tenemos a Dios. Eso es lo que todos debemos de tener por igual en expresión de nuestro amor al Señor Jesucristo, obedecerlo. Vean después lo que dice en el verso 21, Juan 14, verso 21. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Vuelvo a leer el principio, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Curiosamente, ni siquiera el que le dice al Señor Jesús, te amo, eso no necesariamente es una expresión real del amor, sino el obedecerle, el guardarle sus mandamientos. Podríamos quizá nunca decirle al Señor Jesús, te amo, Señor Jesús, pero si obedecemos sus palabras, entonces lo estamos amando, aunque no se lo digamos. Por otra parte, podemos decirle muchas veces, te amo, Señor Jesús, pero si no lo obedezco, entonces realmente no lo estamos amando, o al menos no como Él espera que lo hagamos, que es obedeciendo sus mandamientos. Después dice en el verso 22, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Por qué estoy mencionando todo esto? Porque en el pasaje de Apocalipsis que estamos leyendo, él dice, por cuanto has guardado mi palabra. Dicho de otra manera, le estaría también diciendo, porque me has amado, yo traeré a los de la sinagoga de los judíos para que reconozcan que también yo te amo a ti. Esa es otra manera en que podríamos entender ese pasaje. El guardar la palabra del Señor Jesús es una expresión de nuestro amor hacia Él. Por cuanto tú me has amado, porque has guardado mi palabra, yo haré que aquellos que hablaban mal de ti, que te ridiculizaban, que hacían cosas en tu contra, reconozcan que yo también te amo. Así como tú me amas a mí, yo te amo a ti. Y vean después, vamos a regresar a Apocalipsis. Vean lo que sigue diciendo el Señor Jesús, porque todo va hilado, todo va unido, no es que se salte de un tema a otro el Señor. Dice en el verso 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. El Señor Jesús lo que también promete en este caso es protección, es cuidado. Por cuanto tú has guardado mi palabra, yo también te guardaré, dice en este pasaje, de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esta hora de la prueba que aquí menciona, como les comentaba también el martes, depende un poquito en la interpretación de este verso según lo que nosotros pensemos en cuanto al arrebato. Les decía el martes que hay personas hermanos que creen que el arrebato es antes de la tribulación, otros que dicen que es durante la tribulación y otros más que dicen que es después de la tribulación. Independientemente a eso, lo que el Señor Jesús promete aquí es que Él nos va a guardar, ya sea llevándonos antes de la tribulación o incluso durante la tribulación. Los hermanos que piensan que el arrebato o la venida del Señor Jesucristo es después de la tribulación, hacen alusión a ciertos pasajes en la Biblia donde sí, realmente podemos ver que el Señor no libró a las personas, digámoslo así, de lo crítico, de la situación complicada, sino en medio de ella. ¿A qué me refiero? Por poner un ejemplo, en el caso de Noé, Dios no se llevó a Noé del mundo cuando estuvo el diluvio, sino que lo guardó estando en el diluvio, es decir, hizo que preparase un arca
para que él estuviera en ese lugar, en esa arca seguro, pero el diluvio estaba en el mundo. Es un caso similar también a lo que sucedió con Sadrach, Mesach y Abednego, que lo vimos el día martes. Dios no los libró del horno del fuego, los libró en el horno del fuego. Ellos estaban en el horno y en ese horno Él los guardó. Algo similar sucedió también con Daniel. Dios no libra a Daniel del foso de los leones, lo libra en el foso de los leones. Tanto Sadrach, Mesach y Abednego fueron arrojados al horno y Dios los libró estando en el horno. Daniel fue arrojado al foso de los leones y fue cuidado en el foso de los leones. Y otro pasaje u otra expresión que estos hermanos usan para decir que no vamos a ser quitados del mundo, sino vamos a atravesar la tribulación, es cuando el Señor Jesús dice: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, este tipo de pasajes son los que usan estos hermanos que tienen esa interpretación de que no vamos a ser arrebatados antes de la tribulación, sino hasta después de la tribulación. Otros que la postura es que son arrebatados o somos arrebatados antes de la tribulación, hacen alusión, por ejemplo, a aquel pasaje donde en Corintios, si no mal recuerdo, dice que esperamos nosotros, hablando de Dios, dice al Hijo de Dios que nos libra de la ira venidera. Entonces ese pasaje nos da a entender que vamos a ser quitados de la tierra para ser librados de la ira venidera. También dice en Tesalonicenses que esperamos al Señor Jesús, dice que nos encontraremos con Él en el aire o en las nubes y estaremos con Él para siempre. El punto aquí, lo que nosotros debemos de rescatar en medio de todo esto, independientemente a si somos arrebatados antes, durante o después de la tribulación, es que la promesa del Señor Jesús es que Él nos va a guardar, ya sea antes, durante o después, pero vamos a estar bien, vamos a ser guardados por Él, vamos a ser protegidos por Él. Eso es realmente lo que nosotros debemos de atesorar, la protección del Señor. Si somos arrebatados antes de la tribulación, pues gloria a Dios, no estaremos padeciendo todo lo que va a haber aquí en la tierra. Y si somos arrebatados hasta después de la gran tribulación, de cualquier manera, gloria a Dios, hay una puerta abierta que nadie puede cerrar, y eso nos lo ofrece el Señor Jesús. No es una promesa que yo les esté haciendo, sino que encontramos que le hizo el Señor Jesús a esta iglesia. Y aunque debemos entender, sí, ciertamente que fue para esta iglesia, pero todos aquellos que cumplamos también con la obediencia a Cristo, con el amor a Cristo, con lo que podemos encontrar aquí en este pasaje, entonces tendremos esas mismas promesas porque somos parte de la iglesia de Cristo. Recordemos que estas cartas son enviadas a iglesias en diferentes lugares, pero no independientes. ¿A qué me refiero con independientes? Que no es que sea una iglesia y otra y cada quien jale para su lado, sino que todas estas iglesias que están mencionadas aquí son parte de la iglesia universal del Señor Jesucristo y parte también del cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces la promesa es que Él nos va a cuidar, Él nos va a librar, ya sea de la prueba o en la prueba. Bien, dice después en el verso 11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Debemos de retener lo que tenemos. ¿Qué retener lo que tenemos? Pues permanecer en aquello que hemos estado en lo correcto, como es guardar la palabra de nuestro Dios, es decir, obedecerle, amarle. Debemos de retenerlo, debemos de permanecer ahí. Dice aquí, para que nadie tome tu corona. ¿A qué corona se refiere? Bueno, tampoco no especifica muy bien a qué corona se refiere, pero con base en otros pasajes vamos a tratar de ver a qué se refiere esa corona. Acompáñenme, por favor, a 1 Corintios capítulo 9. Vamos a ver lo que dice aquí el apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 9. Y voy a leer lo que dice el verso 25. 1 Corintios 9, 25. Todo aquel que lucha de todos abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Una corona incorruptible es una corona que no se echa a perder, que no se ensucia, que no se rompe, que no le pasa nada. Todavía no tenemos muy claro, ya vimos que es una corona incorruptible, es decir, una corona que no tiene que ver nada con esta tierra. Está haciendo la comparación un poco antes de aquellos atletas que se preparan para participar en algún evento y entonces ganan y se les da una corona, dice el apóstol Pablo, por esa corona es corruptible, ya sea de oro o plata o lo que se les entregue ese premio,
es algo que en algún momento puede echarse a perder, abollarse, destruirse, cualquier cosa, dice, pero nosotros estamos esperando una corona incorruptible. Entonces, de entrada ya podemos ver que es una corona que no pertenece a esta tierra. Pero vamos ahora a Santiago. Santiago nos va a dejar todavía más claro a qué se refiere esta corona. Vamos a Santiago, por favor, capítulo 1. Santiago capítulo 1 y vamos a leer el verso 12. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Aquí ya nos habla de una corona de vida. ¿Qué vida? Pues la vida eterna. No puede referirse a la vida biológica porque es una vida que tú y yo ya tenemos. Se tiene que referir a otro tipo de vida. ¿A qué vida podemos pensar que es? A la vida eterna, la corona o el regalo o el premio de la vida eterna junto a Dios. Recordemos que todos los seres humanos somos eternos. La gran diferencia es que los que hemos creído en el Señor Jesús, nuestra eternidad estará al lado del Padre, y los que no han creído en el Señor Jesús, pues su destino será el castigo eterno. Entonces, cuando aquí dice que esta corona, dice, ha prometido, que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Cuál es, podemos decirlo así, la relación muy práctica de los que aman a Dios? Los que le obedecen, lo dijo el Señor Jesús. Dios ama a los que le obedecen, y si tú me obedeces también quiere decir que me amas, parafraseando un poco lo que él dijo, pero en esencia es eso. Dice aquí que Dios ha prometido a los que le aman. También podríamos decirlo así, que Dios ha prometido a los que le obedecen. Aquellos que le obedecemos somos los que amamos a Dios, y entonces esa corona de vida eterna, o ese regalo, o ese premio de la vida eterna, es una promesa que Dios tiene para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que podemos entender en Apocalipsis 3, el verso 10, cuando dice, el 11, dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, es decir, para que tú no puedas perder aquel premio que te fue prometido. En el pasaje que leímos de Primera de Corintios, cuando el apóstol Pablo está hablando de esa corona incorruptible, un poco más adelante dice que él debe mantenerse, dice, para que no sea que yo, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces debemos de mantenernos en la obediencia a nuestro Dios, para que no perdamos esa corona que Él nos ha prometido, ¿sí? Y después dice en el verso 12, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Esta expresión que usa aquí el Señor Jesús es muy significativa, sobre todo para los que estaban en Filadelfia, porque Filadelfia era una ciudad que cuenta la historia, eso no lo menciona la Biblia, pero sí los historiadores, incluso extrabíblicos, es decir, los que han investigado la historia de la humanidad, cuentan que Filadelfia fue un lugar, una ciudad que sufrió varios terremotos, que fue en algún momento destruida a causa de los terremotos, y si algo iba a hacer que permaneciera esa ciudad en pie, iban a ser columnas fuertes, columnas que no se movieran, columnas que no fueran destruidas o derribadas por ningún terremoto. Y entonces esta gente que conocía de terremotos, que sabía lo que había pasado en su ciudad, que sabía que tenían que haber columnas fuertes, les dice el Señor Jesús, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Es decir, nos da la imagen que es una columna fuerte, inamovible, que nada ni nadie puede derribarla o sacarla, como dice aquí el Señor Jesús, y nunca más saldrá de allí. Si tú y yo permanecemos fieles en el amor a nuestro Dios, obedeciendo a su palabra, ten por seguro que nunca vamos a salir de la gloria de Dios cuando estemos ahí. Ya no habrá más nada que pueda sacarnos de ese lugar. Y después dice más adelante, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿Qué imagen nos da esto? Que dice, escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Imagínense qué impresionante que nosotros podamos tener el nombre de Dios en este sentido simbólico sobre nosotros, como que pertenecemos a Dios, somos de Dios, estamos en la ciudad celestial y unidos con Cristo, ¿no? Dice que estará el nombre de Dios, de la ciudad, y mi nombre nuevo, dice el Señor Jesús. Entonces es una manera que podemos entender, no es que tal cual o sea lo único que quiera decir el Señor Jesús, pero sí podemos entender que habla de que somos propiedad de Dios, pertenecientes a su reino, a la nueva Jerusalén, y unidos con Cristo para siempre. Y después dice, y mi nombre nuevo, bueno, es lo que nos da esa
imagen, y el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu Santo inspirando nuevamente las Escrituras para que nosotros podamos echar mano de ello. Y como un resumen, si quieren apuntar estas 4 frases, son los 4 no importa, si quieren ponerlo así, los 4 no importa que podemos encontrar y que es la manera en que podemos aterrizar todas las ideas que hemos mencionado. Número 1, no importa lo que los gobiernos digan, pues el que tiene la autoridad total es el Señor Jesucristo. No importa si están los Illuminatis, si están los gnósticos y si están estos, ¿cómo se llaman? Masones. No importa cuántas sectas o de ese tipo de cosas se levanten, quien tiene el gobierno es nuestro Señor Jesucristo. Él dice que toda potestad de fuera en el cielo y en la tierra, no importa lo que los gobiernos planeen, el que tiene la última palabra es nuestro Señor Jesucristo. No importa lo que la gente, lo que sea más la gente, como dice aquí, esto haciendo alusión a lo que está en este pasaje. Dice, aunque tienes poca fuerza, aunque hoy en día el pueblo de Dios seamos menos que la gran cantidad de gente que hay en el mundo, no importa que seamos menos, Él está con nosotros, no importa cuánto nos rebasen las multitudes, otras religiones, no importa, dice el Señor Jesús, no importa, Él no dice no importa, dice yo he abierto una puerta delante de ti que nadie puede cerrar, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, aunque seamos la minoría, somos los que tenemos al Señor Jesucristo de nuestro lado, así es que no importa si la gente es más, no importa lo que la gente diga, no importa lo que la gente hable en contra de nosotros, los hijos de Dios, Él nos ama, dice ahí, y ellos verán que yo te he amado. Así es que no importa si hoy hacen burla de nosotros en las redes sociales, no importa si escarnecen al pueblo de Dios, Cristo nos ama. Y por último, no importa cuándo sea el arrebato, no importa si es antes, durante o después, en este sentido, quiero que se entienda bien, no importa si somos arrebatados antes, durante o después, lo importante, número 1, es que somos arrebatados y número 2, que el Señor Jesucristo nos guardará de esa hora. Así es que no importa realmente cuándo podamos ser arrebatados, lo importante es que somos arrebatados o vamos a ser arrebatados y sobre todo que el Señor Jesucristo nos va a guardar en todo momento. Así es que esta fue la carta a Filadelfia. La próxima semana, primeramente Dios, estaremos estudiando la carta a la Odisea y con esa carta acabamos de estudiar las 7 cartas que están aquí en Apocalipsis. Cuídense mucho, que Dios les bendiga. Esto fue Sendas Antiguas.